Rusia, RT. 21 de octubre de 2025. Vamos con las noticias. Arce destaca RT puntos clave de su gestión. Trump se pronuncia sobre su posible reunión con Putin. Enviado del Kremlin, la preparación para la reunión entre Putin y Trump continúa. Más noticias. Álvaro Uribe es absuelto de todos los delitos. Petro desvela la otra cara de la fracasada guerra contra las drogas de Estados Unidos. Arce expone a RT la incongruencia de Estados Unidos de expulsar a los bolivianos. Petro comenta la victoria judicial de Uribe. Trump pusimos fin a 8 guerras y se avecina la novena. Nadie en Copenhague se ríe. ¿Qué significa el silencio de Trump sobre Groenlandia? Más noticias dentro del medio. Uribe ofrece sus primeras declaraciones tras haber sido exonerado por la justicia. Abogado revela cómo pasó Sarkozy su primer día en la cárcel. Incendio masivo en Kiev tras un ataque ruso. Tengan en cuenta las repercusiones del Fondo Monetario Internacional. Advierte sobre incautación de activos congelados rusos. Con solo oír su nombre ya infunde miedo. Modi presume del misil supersónico ruso-indio. Revelan cuánto le costó al Louvre el robo del siglo. Colonos israelíes atacan brutalmente a agricultores palestinos. Musk tacha de tonto al jefe interino de la NASA. Estoy pasando una prueba dura. Reconocido actor mexicano vive en situación de calle. Estados Unidos reacciona a la absolución de Álvaro Uribe en Colombia. Volkswagen en riesgo de colapso económico. Quiere quemar a una cucaracha y acaba matando a su vecina. Más noticias dentro del medio. ¿Qué hacer en caso de contacto con extraterrestres? Científicos renuevan su plan. Son los jóvenes más susceptibles de desarrollar cáncer. Señor Misterioso, la figura de acción venezolana que tiene locos a los coleccionistas en Estados Unidos. Más noticias dentro del medio. Coloso del entretenimiento estadounidense cuelga un cartel de se vende en su negocio, la Warner Brothers. Meditar el consejo de un exministro a los ucranianos ante los apagones. Influencer muere a los 30 años por raras y extremas complicaciones tras dar a luz. Hay ofertas en Leroy Merlin. La ventana del Louvre en centro de atención tras el robo del siglo. China, CGTN. El 20 Comité Central del Partido Comunista Chino inicia su cuarta sesión. Se presenta en Budapest la versión húngara del libro Xi Jinping, la gobernación y administración de China. Más noticias. Xi Jinping felicita a Chen Lingun por su elección como presidenta de Kuomintang. Más noticias dentro del medio en portada en destacados. El presidente de China, Xi Jinping, expresa su condolencia por la muerte del ex premier japonés Tomichi Muruyama. Xi Jinping envía felicitaciones a Deang por su reelección como presidente de Nauru. Más noticias dentro del medio en portada. Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer primer ministro de Japón. Jamás se reúne con funcionarios cataríes y egipcios. Atención mundial en la resiliente economía china. China crece impulsada por la innovación. Beijing acoge un seminario para mujeres. Wafa, casi 50 palestinos muertos en Gaza en 24 horas debido a ataques israelíes. Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará la defensa de la administración Trump de una ley federal. M5.6 ocurrió a 118 kilómetros al este de Mati, Filipinas. Y dentro del presidente de Madagascar declaró su juicio político con los legisladores después de la disolución de la Asamblea China. Noticia: 4 localidades chinas ingresan en la lista de las mejores aldeas turísticas de 2025 de la ONU. Irán, Hispan TV. ¿En qué consiste el infierno prometido por Irán a sus enemigos? Reino Unido envía fuerzas a Palestina para supervisar la tregua en Gaza. Violaciones de tregua en Gaza, continuidad estratégica en la guerra israelí. Más noticias dentro del medio. Qasem no nos afecta amenazas, armas de Hezbollah son la fuerza del Líbano. Más noticias. Comandante, Irán desatará el infierno contra el enemigo si es atacado, si vuelve a ser atacado. Yemen reafirma apoyo a Palestina tras asesinato del general al-Qamari de las Fuerzas Armadas de Yemen. Irán reitera la activación del snapback, carece de cualquier base legal. Hamás promete respetar tregua en Gaza. El golpe de Estado disfrazado de antidrogas en Latam. Petro se revela. Turquía, TRT.
Ministro israelí ordena matar a los palestinos que se acerquen a la línea amarilla dentro de Gaza. Desde Dubái, Erdogan destaca la urgente necesidad de preservar la tregua en Gaza. Trump y Petro protagonizan nuevo round tras suspensión de ayudas a Bogotá y amenazas de aranceles. ¿Por qué las naciones musulmanas y árabes son clave para garantizar una paz duradera en Gaza? De Alepo a Gaza, la odisea del sirio que sobrevivió 4 guerras y sueña con volver a casa. A medida que se consolida el plan de paz en Gaza, la atención se centra en el papel de Hamas. Más noticias dentro del medio, la ofensiva que no se detuvo, el ejército israelí arrasa Cisjordania para seguir ocupándola. Y por último, en opinión, Estados Unidos carteles ficticios para atacar a Venezuela. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Canciller sirio se reúne con delegación de la red de desarrollo Aga Khan en Damasco. Más noticias, Erdogan reafirma el apoyo de Turquía a la unidad de Siria. Siria y Países Bajos buscan cooperación amplia en materia económica. Más noticias. La ONU alerta por ofensiva israelí, posible ruptura del alto el fuego en Gaza. Más noticias. Cancilleres de Siria y Oman abordan la cooperación bilateral en conversación telefónica. El Líbano con Almanar. Sheikh Hassan afirma que Hezbollah no teme las amenazas y maniobras israelíes y pide al gobierno que fije límites para el ministro de Justicia y el gobernador del BDL. Hezbollah ha recuperado su fuerza y está totalmente preparado para combatir cualquier agresión, dice un diputado libanés. Canadá ejecutará la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu si este entra en su territorio. Más noticias dentro del medio. Guerra de 2024, día 29. La resistencia sigue atacando concentraciones y sitios enemigos. Más noticias. La PID de Israel atraviesa la crisis política más peligrosa de su historia. El emir de Qatar condena la violación del acuerdo del alto el fuego por parte de Israel y afirma que Gaza es parte del Estado palestino. Menos de 1.000 camiones con ayuda han entrado a Gaza desde que comenzó el alto el fuego. El exministro de Hezbollah advierte contra los intentos de retrasar las elecciones parlamentarias en el Líbano. Haya jamás se compromete con el alto el fuego en Gaza y está dispuesto a devolver los cuerpos de los prisioneros. Más noticias dentro del medio. Presidente cubano a Petro, los pueblos de América Latina están con usted y con Colombia. Venezuela, Telesur. Frente Polisario propone negociaciones directas. Petro, absolución de Uribe, tapa la historia de la gobernanza paramilitar y en portada, seguimos con noticias. Vladimir Padrino, Colombia cuenta con los militares venezolanos. Sobreviviente del supuesto narco submarino es inocente para la justicia ecuatoriana. Frente Polisario, lo que decíamos, propone negociaciones directas con Marruecos bajo auspicio de la ONU. Marcha en Argentina rechaza suspensión de la ley de emergencia pediátrica. Presidente Maduro recibe cartas credenciales de embajadores de Cuba y también del Líbano. El medio de la isla, Cuba debate. Se forma en el Caribe central el 13ª tormenta tropical de la temporada. Ferrocarriles de Cuba informan sobre cadáver hallado en línea férrea en Santiago de Cuba. Guerra cognitiva contra Cuba. Nicaragua, el 19. Gobierno sandinista integra 300 unidades de aire acondicionado en hospitales de Nicaragua. Planta de energía solar Enosolar 1 entrará en operación en los primeros meses del año 2026. Nicaragua inaugurará cosecha cafetalera del ciclo productivo 2025-2026 este sábado 25 de octubre. Reconocimiento desde Nicaragua a la primera mujer en asumir como primera ministra del gobierno de Japón. Radio Argelia Internacional. Arte y Cultura del Mundo, la expedición de Carlos V contra Argelia en 1541, jornada Orán Alicante, organizada por la Casa Mediterránea y el Instituto Cerván de Orán. Conmemoración del 64 aniversario de la matanza del 17 de octubre de 1961, conmemoración del 50 aniversario de la Unidad Nacional. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. La propuesta olvidada para garantizar la paz, el plan del Frente Polisario de 2007, la única arquitectura viable para un Magreb estable y soberano, Wildkopf, sobre Argelia y Marruecos. En 60 días tenemos un acuerdo de paz entre los dos países. Más noticias dentro del medio. Marruecos estrena en el Sáhara Occidental un nuevo dron kamikaze desarrollado en Israel. Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre el 5% del gasto militar. Deberían ser castigados. Información no tendrás. Solo deportes verás,
algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 21 de octubre de 2025 vamos a hablar de Xinhuan, que es un medio chino, cosecha arroz en Hankou, cosecha de otoño en Tianjin y temporada de cosecha de algodón comienza en Xinjiang. ¿eh? El 20 Comité Central del Partido Comunista Chino inicia su cuarta sesión plenaria y más noticias dentro del medio, pero vemos la importancia que también tiene todo lo orgánico, todo lo que son recursos naturales, energéticos, humanos y de todo tipo que tiene el panasianismo. Y vamos con otras noticias dentro del medio, viendo a ver qué también noticias internacionales ponen, porque todo está enfocado a los tiempos de Xi. Comentarios de Xinhuan, Partido Comunista Chino, marcará la pauta para un nuevo plan quinquenal crucial para impulsar la modernización, impulso de la IA de China, inyecta dinamismo a la economía digital. Atención a eso. Restricciones de visas de Estados Unidos no frenarán relaciones de China con países centroamericanos, afirma Cancillería China. Y China completa construcción del primer centro de datos submarino impulsado por energía eólica del mundo. Los submarinos ya sabéis que siempre es espionaje. Interesante, interesante por demás. Sanae Takaichi, elegida oficialmente primera ministra de Japón, la primera mujer. Vicepresidente chino se reúne con presidente del Senado del Estado de Oregón. Interesante que los estados ya no vayan con la Unión y vayan por libre con China, ¿eh? Vamos a ver morir a Estados Unidos después de ver a Israel. Entrevista, conferencia de líderes mundiales sobre la mujer, apoya desarrollo de mujeres en todo el mundo. ¿eh? Y muy interesante también, sobre todo mujeres en la política. Más, dice la primera ministra de Mozambique, el presidente electo de Bolivia coordina transición con gobierno y dice tener su gabinete definido. A ver cuánto dura. Cosecha de otoño en Tianjin, como lo hemos visto, y presidenta de México llama a la unidad para los movimientos progresistas en AL, ahí, diluyendo la política por orden del Anglo. Exposición Internacional de Cerámica, también hay un evento paralelo del tercer foro de Lianzhou y China Iberoamérica, capital uruguaya, incorpora en transporte público 50 autobuses eléctricos de la marca china VID, paisaje de bosques de Populus eurática en el distrito de Hotan-Xiangyang, especial con la proyección de YOLO, arranca la semana de cine chino en Panamá. La cajamarca de Guangzhou, un joven peruano persigue un sueño a lo largo de la franja y la ruta. Cosecha de arroz en Hangzhou. De nuevo, pues ahí lo tenemos todo China, la franja de la ruta y la Unión por el Desarrollo Global con el capitaneo de Xi Jinping. Son los tiempos de Xi. Vamos a ver qué nos dice el mundo internacional, porque claro, todo es muy bonito, hay muchísimo logro y esto va que fluye mientras que todos los demás estamos en guerra. Ojo. Se está frotando las manos el chino, ¿eh? Y vamos fatal nosotros en economía. A ver si apretamos a nuestros países. Pero dentro supuestamente del mundo, de la economía del mundo internacional, tenemos que ver otras fuentes, ¿no? Y estas fuentes son las siguientes. Gaza. Todo lo que está ocurriendo en Gaza, Hamas, la OTAN. O sea, China quiere la solución de un solo Estado, aunque diga de dos estados. China apoya a Gaza, es evidente, y vamos a ver morir a Israel, pero morir matando en un genocidio, y desde luego no existe para nada lo del plan de paz y la tregua. Israel sigue matando igual o más, así que hay que enfocar a Palestina. Viva Palestina libre. Del agua al agua son los tiempos de sí, muerto el rey, viva el rey. Y tú que coges el autobús, no vayas en contra de ello, porque te da igual el 8,80, casi mejor ahora que se acabe el imperio este de la decadencia y depravación. Y por supuesto, la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.